Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar con el tema de combinatoria que habíamos empezado a hablar en el video anterior. En este caso vamos a intentar resolver el ejercicio que se nos presenta en pantalla, el cual dice: en el alfabeto Morse, usado en telegrafía, se emplean solamente dos signos, el punto y la raya. ¿Cuántas palabras distintas pueden formarse compuestas de uno, dos, tres, cuatro o cinco signos? Sí, como habíamos visto en el video anterior, para arrancar tendríamos que empezar identificando cuáles son los elementos con los que contamos. Sí, para saber eso, en este caso el problema nos pide cuántas palabras distintas pueden formarse con los signos. Sí, los signos que nos dan para eso son los del alfabeto Morse, los cuales son el punto y la raya. Entonces, cada palabra las vamos a formar con esos dos elementos, el punto y la raya. Sí, los elementos son estos dos. Ahora, para continuar, tendríamos que identificar qué fórmula de combinatoria tendríamos que utilizar a la hora de resolver este ejercicio. Sí, como habíamos visto en el video anterior, para eso podríamos utilizar este árbol para saber al final de todo el recorrido del árbol qué fórmula tendríamos que utilizar para resolver el ejercicio. Sí, entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer en este árbol es si se repiten los elementos en el problema que estamos tratando de resolver. Sí, si los leemos de vuelta al ejercicio para intentar responder a esta pregunta, nos dice: en el alfabeto Morse usado en telegrafía se emplean solamente dos signos, el punto y la raya. ¿Cuántas palabras distintas pueden formarse compuestas de uno, 2, 3, 4 o 5 signos? Y como vemos en el ejercicio, no nos dan ninguna restricción de que en una misma palabra no podamos utilizar dos veces el mismo signo. Es decir, podríamos tener una palabra que sea punto punto, una palabra que sea raya punto raya, ¿sí? Podríamos repetir signos en la misma palabra. No nos da ninguna restricción de que no podamos hacerlo. Además, otra pista para saber que sí se pueden repetir los elementos es que nos piden formar palabras de 5 signos, por ejemplo. Entonces, para formar esas palabras, nosotros solo tenemos dos signos. Entonces, si queremos formar una palabra de 5 signos, no nos va a quedar otra que repetir elementos. Sí, vamos a tener que repetir ya sea el punto o la raya o ambos para poder formar esta palabra de 5 signos. Lo mismo que las palabras de 3 y 4 signos. No nos queda otra que repetir para poder formar esas palabras. Entonces la respuesta a esta pregunta es que sí, se pueden repetir los elementos. Y bueno, la razón que ya dimos, no hay restricción en el enunciado de que no puedan usarse dos signos iguales en una misma palabra. Y bueno, además esto que les decía de que para 3, 4 o 5 signos sí o sí vamos a tener que repetir. Entonces ya tenemos respuesta a la primera pregunta. Se pueden repetir los elementos. Nos tenemos que ir por esta rama del árbol. Y caemos en la siguiente pregunta, que es si importa el orden. Para responder a esta pregunta, como habíamos visto en el video anterior, nos conviene formar dos muestras del ejercicio que estemos tratando de resolver. En este caso las muestras van a ser palabras, nos piden formar palabras, entonces tendríamos que hacer dos palabras, formar dos palabras con los mismos elementos y ver si esas palabras son iguales o son distintas. En el caso de que sean iguales esas palabras, entonces no va a importar el orden, y en el caso de que sean distintas, sí va a importar el orden. Entonces, formamos dos palabras, ¿sí? En la primera palabra tenemos punto raya y en la segunda palabra tenemos raya punto. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si esta palabra es igual a esta? Eso va a depender de la semántica del problema. Cada problema va a tener su propia semántica, su propio significado. Y en el caso de este problema, estamos tratando con un alfabeto, ¿sí? Que el alfabeto Morse solo tiene punto o raya. Ahora, cada combinación de punto y raya va a formar una palabra distinta. No es lo mismo tener punto o raya que tener raya punto. Sí, esto en el alfabeto Morse significa dos cosas distintas. Entonces,
esta palabra es distinta a esta. Entonces, como son distintas las muestras que formamos, los ejemplos que formamos utilizando los mismos elementos, entonces sí importa el orden, ¿sí? Como había dicho antes, si esta palabra hubiera sido igual a esta, entonces no hubiera importado el orden, pero bueno, como vimos en este caso, sí importa. Entonces, ya tenemos respuesta a esta pregunta, nos vamos por esta rama del árbol. Vamos a la siguiente pregunta, que es si se usan todos los elementos. Y para eso tenemos que ver si en cada palabra es necesario utilizar todos los elementos. Como vemos, tenemos una primera palabra que nos piden formar compuestas de un solo signo. Ya ahí nos va a faltar uno de los dos elementos con los que disponemos. Nos va a faltar el punto o la raya, ya que la palabra va a ser punto, en ese caso va a faltar la raya, o la palabra va a ser raya, y en ese caso va a faltar el punto. ¿Sí? O en una misma palabra, por ejemplo, si queremos formar la palabra de tres signos, podría ser raya, 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 en ese caso faltaría el punto en la palabra, o punto, 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 en ese caso faltaría la raya. Entonces no es necesario utilizar todos los elementos en una misma palabra. Entonces la respuesta a esto es que no. En una palabra se pueden usar solo puntos o solo rayas. ¿Sí? Podríamos tener una combinación de punto-raya, pero también puede darse el caso de que se usen solo puntos o solo rayas. Entonces ya tenemos respuesta a esta pregunta. La respuesta es que no. Entonces la fórmula que tenemos que utilizar son variaciones con repetición. ¿Sí? Entonces copiamos la fórmula de variaciones con repetición. Nos quedaría determinar qué es n y qué es m para poder resolver el ejercicio. Si n, como vemos acá abajo, es la cantidad de elementos. Elementos tenemos 2, así que n es 2. Y después m es tomados de a cuántos elementos. En el caso de nuestro problema vamos a tener distintos m's, porque primero nos piden formar una palabra compuesta de un signo. En ese caso m va a ser 1, porque a los dos signos lo vamos a tomar de a 1 por cada palabra. En el caso de la palabra de dos signos, m va a ser 2. Vamos a tomar esos dos signos de a 2. En el caso de 3 va a ser 3, 4, 4 y 5 signos. ¿Sí? Así que tenemos un solo n, siempre tenemos dos elementos y el m va a ir variando acorde a la palabra que nos piden formar. ¿Sí? Entonces, reemplazando las variaciones con repetición en el caso de que m sea 1, nos queda 2 a la 1, eso es igual a 2. Reemplazando ahora cuando m es igual a 2, nos queda 2 a la 2, que es 4. Cuando m es igual a 3, 2 a la 3 es 8. M es igual a 4, 2 a la 4 es 16. Y m es igual a 5, 2 a la 5 es 32. ¿Sí? Así que la respuesta a este problema sería: pueden formarse dos palabras compuestas de un signo, sería este caso. Cuatro palabras compuestas de dos signos, sería este caso. 8 palabras compuestas de tres signos, este de acá. 16 palabras compuestas de cuatro signos. Y 32 palabras compuestas de cinco signos, este caso de acá. Entonces ya con esto tenemos respuesta al ejercicio y bueno, ya podríamos darlo por finalizado. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video y los espero en el próximo.